Bienvenidos a otro capítulo de Canal Emprendedor. En esta ocasión tenemos a alguien que creo que nos va a hablar de algo que es muy importante y a veces realmente creo que se nos olvida, a menos que nos lo exijan. Entonces, sin duda alguna, creo que nos vamos a llevar mucho de este capítulo, como siempre en cada uno. Bruno, mucho gusto en conocerte. Gracias por poder de tener este tiempo aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Claudia, te agradezco la invitación y que estamos aquí pues para comunicarles qué hacemos, a qué nos dedicamos, qué tipo de empresa somos y lo más importante, el objetivo de nuestras actividades, que son esencialmente la protección civil. Muchas Ujú. gracias, Bruno. Pues de hecho, más bien gracias a ti por darte este tiempo, porque siempre estamos como apurados y tenemos que hacernos estos espacios no siempre es tan sencillo. Y a mí me gusta iniciar con una pregunta. ¿Quién es Bruno? ¿Cómo nos describirías a Bruno? Más allá del negocio, ¿quién es esa persona que tenemos aquí enfrente? Pues mira, Bruno es una persona, he sido siempre toda mi vida una persona que ha analizado todas las partes de mi vida. Soy responsable, me considero responsable, me considero una persona confiable en el sentido de que mis clientes pues confían en mí, y uno responde con su trabajo. Porque yo pienso que la mejor carta de presentación que hay es el trabajo que uno realiza. Independientemente de la actividad que realices, siempre es importante comprometerte con el trabajo que estás realizando, con la actividad o con el negocio que emprendas. Porque, bueno, yo he manejado diferentes negocios y sin embargo en cada uno de esos negocios pues me he comprometido a trabajarlos, a sacarlos adelante, pero bueno, la vida te va llevando por distintos caminos, ¿no? Esa es pero esencialmente pues soy una persona comprometida con mi trabajo. Qué padre, porque ahorita que dices esto de que la vida te lleva de diferentes caminos, justo ayer estaba haciendo otra entrevista en donde tocábamos también este tema de cómo tú tal vez tenías cierta idea cuando eras más joven y de repente pues ya vas por algo que tal vez no pensabas hacer o te animaste a hacer algo que no pensabas hacer. En este caso contigo, ¿qué fue lo que te llevó precisamente a ti, en este caso, a emprender? ¿O qué dijiste? Yo no quiero tal vez estar en una empresa o no estar toda empresa y quiero toda mi vida como empleado y quiero emprender o tener algo mío. Bueno, mira, esencialmente cuando yo me titulo de arquitecto, soy arquitecto titulado por la UNAM. Pues uno empieza como un joven profesionista egresado a buscar trabajo, a ubicarse en empresas. Y bueno, ¿qué sucede? Que la protección civil, cuando yo me titulo, pues realmente todavía ni existía como tal, ¿no? Y no se oía, ¿no? Aquí en México, ni digo, no, te hablo de tiempos posteriores al 85 que no se escuchaba, ¿no? Ujú. Hasta años posteriores. El, Aquí esencialmente es, yo pienso, en mi caso, qué es lo que quieres de la vida. Porque una persona puede llegar a un trabajo, sentirse bien en ese trabajo y pasarse 30 años haciendo ese trabajo. Y esos 30 años te van a dar una jubilación. Pero habemos otras personas que yo creo, considero que son los emprendedores, que pues no nos vamos a limitar a lo que nos da un trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador pues vive de su salario. Y si ese salario sea bueno o malo, realmente lo que te va a dar la vida es lo que el salario le permite o los créditos que alcance con el salario. Ujú. El emprendedor no, el emprendedor tiene que jugársela para obtener beneficios mayores. En mi caso fue eso. Pues yo realmente en los trabajos no, yo sentía que
que no era lo mío el estar sujeto a una serie de instrucciones o a una serie de criterios que consideraba que yo podía dar más de eso, ¿no? Y yo podía, entonces siempre busqué el sentido de buscar un negocio, de buscar una empresa, ¿no? Hacer una empresa de algo. Y yo creo que por allí es como uno empieza a sentir sanito para empezar a moverse, ¿no? Esencialmente eso es lo que sucedió en mi caso. Entonces, en esa serie de trabajo, llego y de repente me encuentro con la protección civil, ya como un concepto ya más formal. Yo estuve trabajando, por ejemplo, en servicio de transportes eléctricos, estuve en el área de mantenimiento, luego allí pasé al área bueno, como parte del staff de dirección. Entonces allí es donde empiezo a hacer yo mi contacto con lo que en aquel entonces era la Dirección General de Protección Civil de la Ciudad de México. Okay. Entonces, cuando uno empieza a ver lo que es protección civil y mi carrera como arquitecto, entonces empiezas a ver el enlace entre una actividad y otra. Porque es en ese momento en que empiezo allí, por mi trabajo, a tener contacto con protección civil, como entro a lo que es el CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, de la UNAM, y hago el diplomado, la segunda generación del diplomado en dirección de programa de protección civil. Claro, esto estaba limitado, pues, digamos, a áreas de gobierno. Por eso entro allí, porque yo estoy en transportes eléctricos, entro, tomo ese diplomado y entonces allí es cuando te das cuenta que existe una posibilidad o que existe todo un campo diferente a tu carrera, pero que se entrelaza con ese campo. O sea, mi carrera de arquitecto se entrelaza con el campo de la protección civil. Por eso es que te decía al principio, los caminos por donde te lleva la vida, pues son diferentes, porque uno se puede titular de algo, de contador, de licenciado en derecho, arquitecto, lo que sea, pero ya cuando empiezas a trabajar y eso, empieza la vida a hacer su quehacer, su camino, y empiezas a ver que hay otras opciones diferentes a lo que en un momento dado pensabas, ¿no? Esencialmente así fue como llegamos a la protección civil, a través del diplomado del CENAPRED, y ya de allí empecé obviamente a desarrollar, por ejemplo, el programa de protección civil, el primer programa de protección civil de servicio de transportes eléctricos. Wow. Y de allí pues ya nos fuimos ingresando. Estuve como miembro de usuarios del subsuelo en la Ciudad de México. Entonces, pues la experiencia, ya empezamos a trabajar en eso, la experiencia. Y así sucesivamente llegamos con toda la serie de cambios de la ley y que poco a poco la protección civil fue obligatoria en todo la Ciudad de México. Entonces nos vamos dando cuenta de que existe otro mundo. Ese mundo empieza a ser ya obligatorio para las empresas, porque la protección civil no es un trámite. La bueno, sí es un trámite, pero no debe de ver como un trámite, sino es una serie de acciones que van a salvaguardar, que es su objetivo, la vida de las personas que trabajan en un lugar. Es lo importante que debe de concebir la empresa, que tenga un programa de protección civil. Entonces, a raíz de eso, uno, bueno, en mi caso, empiezo a crear pues ya todo lo que es o a ingresar en el trabajo particular ya de la protección civil. Yo por ejemplo, tengo registros en la Ciudad de México
en el Estado de México, vigente. Bueno, pues traigo registros desde hace, bueno, yo empecé en esto, por ahí el curso, el diplomado lo tomé en 1996. Okay. Y ya desde entonces, pues hasta acá ya llevamos un trecho largo, ¿eh? Sí, sí, Ahorita sí. actualmente tengo en la Ciudad de México 3 registros, uno como responsable oficial de protección civil en capacitación para protección civil. Tengo el registro como oficial, como responsable oficial de protección civil en mediano riesgo. Tengo otro en alto riesgo y tengo el registro ante el Estado de México como consultor externo en protección civil. O sea Wow. que le podemos dar, hacer el programa de protección civil a empresas ubicadas en la Ciudad de México y en el Estado de México. Y bueno, pues a través de la experiencia también uno se va dando cuenta de pues, si esto funciona o no funciona o qué se necesita, ¿no? Esencialmente así son mis orígenes. No, pero pues es un largo trayecto, realmente creo que un mensaje muy claro aquí que está quedando es que precisamente tienes que tomar como todas esas oportunidades que te van dando, porque al final es como que todo se va acomodando para tú que sigas este camino, y eso es muy cierto. Tal vez tú inicias de alguna manera, tú como arquitecto, y terminas en protección civil, pero que al final son cosas que se pueden complementar, ¿no? Que no es como que está separado una de la otra. Y creo que eso es muy importante de entender porque a veces pensamos o pareciera que se cree que son cosas muy separadas o que lo que uno hace no tiene que ver con lo otro cuando no es cierto. O sea, todo va como muy ligado. Digo, yo soy contadora. Bueno, mi carrera principal es, contaduría. Y sí, te entiendo porque ahorita ya estoy más hacia la administración, o sea, yo no pensé irme a la administración y ahorita ya estoy más en eso. Entonces, sí, creo que todo se va acomodando en este sentido a este camino que cada quien debemos de recorrer. Y tienes también creo que mucha razón en el hecho de que los emprendedores tenemos como este chip de tal vez no nos ubicamos dentro de un lugar y queremos como otra cosa, siempre tenemos como esta ímpetu o este deseo de otra cosa, algo que se ajuste a nosotros, a lo que estamos buscando. Entonces creo que está muy claro ese sueño porque pues sin duda lo están logrando. ¿Cuántos años tiene ya funcionando la empresa como tal que ustedes tienen? Bueno, ya como te digo, nosotros tenemos 20 años en esto. Bueno, yo tengo más de 20 años Ujú. y ya el despacho ya funcionando bien, con todos los colaboradores que tengo aquí, estamos funcionando ya 20 años, ¿no? Sí, es un gran camino, la verdad, porque también en eso quisiera irme en el hecho de, creo que a veces actualmente hay tanta presión por la globalización o por todas las noticias que recibimos y por todo, hay mucha presión a veces de, es que el emprendedor que se volvió, tal vez la fama mundial, no sé, a los veintitantos años, ¿no? A los 30 años. Y no es así, o sea, al final cada quien es un camino diferente y va a llevar un tiempo diferente. Ustedes tienen 20 años, que al final desde un año ya es un éxito, porque sin duda alguna crear una empresa pues no es sencillo. Ya tener 20 años en el mercado creo que es un gran éxito también, pero no es algo que pase de la noche a la mañana, o sea, requiere trabajo, requiere esfuerzo. Para ustedes el mantener la empresa, este camino y ahora porque sin duda desde que iniciaron ustedes acá ha cambiado muchísimas cosas también, o sea, nos hemos envuelto en este tema ya mundial muy fuerte gracias a las redes, gracias y no al internet y las redes sociales. ¿A ustedes cómo han enfrentado estos cambios o cómo ha sido para ustedes este reto? Bueno, mira, yo me considero como una generación, bueno, mi generación, como una generación de transición, porque nosotros venimos de lo anterior y hemos tenido que modernizarnos hasta llegar a comprender lo actual, porque realmente si hablas de 20 años,
a raíz del año 2000 hacia ahorita 2023, el mundo, México y el mundo y todo, ha cambiado muchísimo. Ujú. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Sí. Entonces, antes del 2000, de 1990, por ejemplo, la tecnología, pues no, ni se entendía lo veríamos como ciencia ficción, ¿no? Lo que está sucediendo ahorita. Entonces, yo pienso que si no evolucionas y te adaptas, pues tiendes a desaparecer o a quedarte. Por ejemplo, no vamos tan lejos, la pandemia de 2020 cambió todo el concepto del comercio que existía antes de la pandemia. Antes de la pandemia, pues todo el mundo estaba acostumbrado a ir a la tienda a comprar y con la pandemia, pues se convierte ahora en un comercio electrónico. Ujú. Y surgen una serie de empresas de ese comercio electrónico. Esas empresas son nuevas empresas y nuevos emprendedores. Pero ese mismo cambio tecnológico ha acelerado que los emprendedores sean más jóvenes y que los emprendedores pues ahora sí que lleguen al éxito más rápido, ¿no? Ujú. Pero yo considero que cualquiera que quiera tener una empresa, que quiera tener un negocio, y en mi caso yo así lo apliqué, pues lo primero que tienes que tener es, como te digo, esfuerzo, trabajo, responsabilidad, y tienes que tener también paciencia. Porque si te desesperas, la verdad es muy complicado. Y sobre todo en la cuestión administrativa. Ahorita, por ejemplo, en estos últimos años, la cuestión administrativa ha cambiado mucho. ¿En qué sentido? En que se ha complicado demasiado. Tanto, y tú bien lo sabes, ¿no? Sí, fue como, ay, lo Contablemente, sé. claro que lo saben, porque contablemente, ahorita, bueno, hacer una declaración es casi un sufrimiento dantesco, ¿no? Porque está Sí. muy complicado. Entonces, y por ejemplo, eso es algo que tiene el programa interno de protección civil. El programa interno de protección civil pide tales requisitos que se deben de cumplir que le pone un orden administrativo a la empresa. Porque a mí me ha tocado ver empresas, y me han tocado que de veras, yo he llegado a trabajar con ellos y no tienen para aperturar ninguna licencia de apertura, solamente tienen la licencia de Dios, ¿no? Dicen, no, pues yo estoy trabajando aquí porque, con la licencia de Dios, pues no tienen ningún papel. Hay incluso empresas que no tienen uso de suelo. Entonces, desde allí empieza el problema, desde encontrar para desarrollar tu empresa que cumplas con los requisitos. Porque, por ejemplo, si pones un restaurante y te pasas allí 5 años trabajándolo, estando allí día y noche, estando allí sacrificándote y todo, y al 5.º año llega autoridad de la alcaldía y te lo clausuran, no tienes uso de suelo, porque el uso de suelo es porque abriste tu restaurante en tu garage. O sea, también allí hay que visualizar la cuestión administrativa de los negocios. Por ejemplo, en nuestro caso, para la protección civil, no solamente es trabajar el programa de la protección civil, es también trabajar los aspectos administrativos que conlleva. Por ejemplo, el visto bueno de seguridad y operación, si es que les aplica, la licencia, la apertura electrónica, el conocido CIAPEM, desde el uso de suelo, ¿tienes o no tienes uso de suelo? ¿Eres una persona moral? ¿Tienes o no tienes acta que realmente existe, ¿no? O sea, una serie de trámites que, bueno, tú bien conoces pero que la gente normalmente los desconoce.
Sí, Y ese desconocimiento lleva muchas veces a que una buena empresa, un buen negocio pueda fracasar. sí. Entonces sí es muy importante el aspecto administrativo para, como parte de el emprendimiento de la empresa. Eso también ayuda a la protección civil y eso también lo he aprendido. Mira, yo he tenido con esto de protección civil no solamente actuar como arquitecto, no solamente actuar como responsable oficial de protección civil, antes se llamaban terceros acreditados, sino ahora, bueno, he aprendido la gestoría, que la gestoría es todo otro rollo, ¿no? Muy complicado. Sí. La gestoría de documentos oficiales, el uso de suelo. O sea, hay una diversidad verdaderamente ahorita compleja para emprender. Entonces la gente que quiere ser emprendedor, al enfrentarse a todo esto y no comprenderlo, pues ya dice, no, mejor ni le entro, mejor no me trabajo, ¿no? Entonces, sí se tiene que tener mucha paciencia, hay que tener también entereza para estar trabajando eso. Sí, fíjate que me hace mucho sentido y me siento hasta como muy identificada con lo que dices, porque sí es cierto, la verdad es que, digo, nosotros dentro de lo que hacemos aquí en NAICO, pues es precisamente esta capacitación a emprendedores, y híjole, sí es muy notorio cuando pues entramos a esta parte, como que ahorita más bien está de moda el tema de marketing, el tema de abre tus redes sociales, como que está de moda eso, pero es muy difícil de repente que se den cuenta o que le entren a temas administrativos, precisamente. Y de repente es como, es que esto es tan importante como abrir tu página web. O sea, si no tienes tú toda esta base administrativa, tu negocio, por eso te lo pueden cerrar, ¿no? Y es algo que, esa conciencia que queremos nosotros estar creando precisamente en estos nuevos emprendedores, que lamentablemente en muchas ocasiones no sucede porque dicen, es que yo invierto mucho tiempo también en todo esto administrativo. Primero no puedo pagarle a alguien que me lo haga ahorita, porque aparte voy iniciando. Y no solo eso, sino que si yo lo hago, o me pongo a hacer esto, o me pongo a hacer mi producto, o me pongo a dar el servicio, o sea, como que no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces es complicado, y sí es cierto, cada vez se complica más. ¿Qué sucede? Que pues ya todo a nuestro alrededor se está amarrando, ¿no? Ahora sí, antes tal vez todavía como que parecía por aquí disperso, por acá el otro, como que el SAT no tiene que ver con esto, pero ahorita todo se está amarrando ahora sí y le están dando este peso y las autoridades le están dando este peso y esta importancia a todo esto administrativo y ahí es donde están cayendo. Justo yo vi un estudio en donde decía que precisamente la mayoría de las empresas, de las pequeñas empresas, cierra a los 2 años por temas administrativos, porque no tienen esta parte administrativa, ¿no? Y qué lástima a veces esto, porque aparte las empresas pequeñas somos las que sostenemos al país. Entonces, que no estemos logrando este paso por esta administración. Híjole, creo que a veces hasta a nosotros al menos sí nos da no puede estar pasando esto. Pero sí es cierto, o sea, sí, y tienes que meterte a todo, tienes que empezarle a aprender a todo. No quiere decir que vas a ser el experto, pero te tienes que meter. O sea, ya, como te dices, te tienes que meter ya también a temas de gestoría, de temas de a ver cómo se obtienen documentos. Te tienes que meter a ser cierto, hasta administrador de alguna forma, porque solicitas esa documentación y tenemos que empezar desde ahí, ¿no? Entonces, cosas que tal vez dices, yo soy arquitecto, estoy en protección civil y aún así me tengo que meter a ser parte de la administración de los negocios, ¿no? Porque si no le sé a eso, pues no puedo entrar como protección civil. Entonces, sí, sin duda alguna, es muy cierto, te vuelves todólogo sin quererlo. No experto tal vez en todo, pero sí te vuelves de alguna manera todólogo. Para ustedes, en esta parte de la administración y de crear esta conciencia de protección civil también para los nuevos emprendedores, ¿cómo ha sido? ¿Qué retos han enfrentado? ¿Cómo han logrado sacarlo adelante? Porque sin duda alguna, aparte de las nuevas generaciones, vienen muy diferentes también a cómo eran antes. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes esto?
Bueno, mira, en el aspecto de la protección civil, déjame decirte que la ley de protección civil cambia a cada rato. La modifican a cada rato. Por Así de, ¿por ejemplo, qué no me sorprende? no te sorprende porque lo has vivido, ¿no? Sí, nos Eh, pasa muy seguido. sí, no, es que las leyes cambian ahorita a una manera rapidísima. Eso obliga a estarte actualizando constantemente. Entonces, la actualización constante es lo que logras, pues enfrentar esta serie de situaciones. En el caso de Protección Civil, la última reforma pues fue el 28 de abril de este año. Y entonces nos cambiaron el programa de 2 años de vigencia a 5 años en establecimientos mercantiles. Obviamente, al cambiar a 5 años, cambias una carta de corresponsabilidad que yo firmaba por 2 años, la cambias a 5 años. Casi casi le ponen como una constancia de seguridad estructural. Entonces, ¿cómo lo hemos enfrentado? Lo hemos enfrentado con una continua capacitación, con una continua actualización, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también, pues uno de los grandes problemas ahorita es que los establecimientos no quieren cumplir con las leyes. Porque mira, México es un país que tiene normas para todo. Las normas oficiales mexicanas existen para casi todo. Pero si todo el mundo en lugar las cumpliera, en lugar de que cada vez que llega el inspector se mochan con el inspector y pues ahí muere, pues cambiaría, ya no habría accidentes de trabajo, ya no habría una serie de situaciones. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que el establecimiento le resulta más fácil no cumplir y mocharse cuando caiga. El problema es que ahorita se está cerrando la pinza alrededor de los establecimientos para que el que no cumpla pues va para afuera. Entonces nosotros lo que hemos hecho pues es actualizarnos y constantemente y capacitar para enfrentar esto. Pero el empresario, el emprendedor, lo que debe de hacer también a través de la actualización, de la capacitación, es conocer de qué se está hablando. Por ejemplo, en el aspecto administrativo, protección civil, ¿qué es el programa? ¿Qué te piden? ¿Qué documento necesitas? Porque si no lo conoce, pues cualquier inspector llega y le va a sacar la multa. Y es muy común. Y es muy común. ¿Por qué? Porque él cree que protección civil es tener un extintor y tener allí un letrerito que dice salida de emergencia, uno que diga ruta de evacuación y párale de contar. Y un botiquín allí chiquito, o que sea una cajita y ya, yo ya cumplí. Pero depende del comercio, del establecimiento. No es lo mismo un establecimiento mercantil, que es un local de menos de 100 metros cuadrados, 100 metros, a un establecimiento mercantil que tenga 10 empleados, que tenga y que esté fabricando un producto en el cual tenga sustancias inflamables peligrosas. Entonces, yo considero que los emprendedores lo que deben de hacer es checar, capacitarse en estos temas administrativos, como incluyendo la protección civil. O sea, la protección civil administrativamente, ¿cómo me va a afectar? Porque eso no lo consideran. Por ejemplo, no consideran que deben tener un seguro de daños a terceros. No consideran que deben de tener un visto bueno de seguridad de operación dependiendo del giro.
O sea, ya esa época en que, no, pues yo quiero poner mi panadería y ya encontré un localito y vámonos y a trabajar, ya no solamente es así, ¿eh? Sí, Ya está más complicado. Por eso es que te digo que ahora los tiempos son más complicados que antes. Por la misma tecnología que nos ha acercado. Por ejemplo, en junio, en este mes que va a empezar, y eso lo anunció la jefa de gobierno, todos los trámites de obra van a ser digitales. Tú imagínate, si quieres hacer una remodelación en tu casa, tienes que meter una licencia de remodelación a través de digital. Todos los planos, ¿cómo los vas a subir? Las firmas del DRO y la memoria de cálculo y todo. sí. No, no, o sea, allí por un lado te están obligando a que manejes la tecnología. Por otro lado, te están obligando a que cumplas con lo administrativo. Imagínate, por ejemplo, las personas de la tercera edad. ¿A qué dilema lo están poniendo? Sí, es un dolor de Ah, cabeza. sí, sí, pues, ante la situación digital. Si ya para una persona de la tercera edad ir a un cajero para sacar dinero de la cuenta del bienestar es todo una odisea. Ahora maneja tus trámites digitalmente a través de la llave de la ciudad. ¿Quién les va a enseñar? Déjate, la verdad es que en ese sentido, uno que está relativamente joven ya se le complica. O sea, a mí, yo te soy honesta, yo agarro un celular y de repente no lo entiendo y ya me han ayudado a hacer ciertas cosas. Sí, ya, ok. Porque ya es como, no, o sea, no sé cómo hacer esto, se me dificulta la tecnología y en muchas cosas. Ahora alguien que no está tan acostumbrado a estar manipulando tecnología, pues sí, es todo un reto, la verdad, todo lo que precisamente el área gubernamental nos está llevando y que no solo eso, sino que creo que también aquí es crear la conciencia de, pues, si está pasando todo esto, porque eso también es muy cierto, las leyes, las normas, los cambios se dan porque algo está pasando. O sea, no nada más, porque algo malo está pasando, no porque eh, todo funcione perfectamente. Entonces, en muchos lados me ha tocado ver es que la ley es más complicada, es que porque ahora, por ejemplo, yo que estoy en el ámbito también fiscal, ¿no? El CFDI, pues sí, pues es que ahora el CFDI te lo han cerrado tanto porque hay empresas que están comprando facturas, porque hay empresas que están diciendo cosas que no son reales y pues están viendo la forma de amarrarte y complicarlo tanto de tal manera de que ya no puedan hacer eso y todos cumplan, básicamente, o sea, al final cumplir, si tal vez todos cumpliéramos desde el inicio, no sería necesario llegar a estas medidas como más extremas, que de todas maneras también digo, esto viene a nivel mundial, pero no sería tan necesario si cumpliéramos bien desde un principio, ¿no? Que es justo lo que creo que mencionas, que por eso la importancia de que los nuevos emprendedores y también los anteriores, porque a mí también me ha tocado ver muchas empresas con muchos años de carrera que no tienen nada, que no tienen muchas cosas en este sentido, que es importante, o sea, que al final es importante que tengan todo esto, que no nada más es porque se nos ocurre o porque a las personas que nos dedicamos a estas profesiones se nos ocurrió meterle algo nuevo, sino porque así es. Y fíjate que a mí me ha tocado también ver otra situación. A veces siento que, o bueno, hemos notado nosotros que cuando les dices depende, ahí es cuando también como que truenan, como que dices, es que como que depende. Y dices, bueno, es que la ley es tan grande, es tan extensa y te marca tantas situaciones diferentes en donde te va cayendo en una, así que ya le moviste un palito y ya por eso ya estás en otra situación, que no te puedo dar una respuesta tan directa, necesito analizar tu caso específicamente para decirte. Entonces de repente como que eso también los aleja un poquito ya se meten y cuando empiezas con eso como que los aleja otra vez, como que dicen, ay, bueno, pues es que
es que no me puedes dar una respuesta directa, pero pues es que es porque así son nuestras leyes. No sé si a ustedes les ha pasado esa situación. Sí, efectivamente, mira, aquí el problema, bueno, me ha tocado con contadores que empresas que dicen, bueno, tú no necesitas hacer esta deducción. Ah, no, pero hay otras empresas, ¿sabes qué? Necesitan modificar tu factura porque por tu régimen necesitas esta deducción. Y luego, cuando tratan de investigar, es que depende lo que la ley diga, porque la ley aquí es a la interpretación, Ujú. Aparte, aparte. aparte, ¿no? Entonces, mira, bueno, yo creo que uno de los problemas que hay en México es que hay demasiada gente que no conoce las tecnologías. Por ejemplo, hay gente que no sabe manejar una computadora. Ujú. Y no creas que te hablo de poca gente, hay mucha gente, muchísima gente. Entonces esas gente, y gentes que tienen negocio. Entonces dicen, no, pues yo no les sé esto, contrato un contador, los que contratan. O si no, hay gente que contrata a gestores de una asociación de colonia, de una asociación de asociaciones que a veces ni son asociaciones, pero que son, que de la colonia fulana hay una asociación, ah, pues allí hay un señor que sabe de contabilidad, lléveme mi contabilidad, ¿no? Entonces, el que no paguen impuestos o que los paguen mal, no solamente se debe a un aspecto malicioso de la gente que no quiere hacerlo, sino a la ignorancia. Si los mismos contadores se les complica la nueva miscelánea fiscal o lo que sacan o los cambios, pues imagínate a un gestor de una asociación de una colonia que no conozco, o de una asociación de comerciantes de una colonia. Ese es en el aspecto, yo creo que ahorita el aspecto administrativo tiene que ser conocido y capacitarse en eso, tanto para el que hace tamales, vende bolillos, como para el empresario más alto, ¿no? Más grande. Porque de lo contrario, pues realmente están en la indefensión ante la autoridad. Ujú. Eso es lo que, por ejemplo, en protección civil lo he visto mucho. Llegan y no, pues venimos de protección. Ya ahora los negocios los clausuran por protección civil. Sí, ¿Por qué? Porque simple y sencillamente que no cumplen con eso. Y muchas veces sí cumplen o no les aplica. Pero como lo ignoran, sí, eso es muy cierto. entonces no saben cómo defenderse. Y entonces los comercios, los emprendedores, las empresas pequeñas, sobre todo, dicen, no, pues es que a mí ya me trae asoleado protección civil, el SAT, esto, ¿no? Ese es uno de los grandes, y esto es lo que el programa interno de protección civil ayuda a poner un orden administrativo a la empresa. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo de que nos enfrentamos, yo creo que a casos comunes, ¿no? De que administrativamente hay empresas que están fuera, ¿eh? Sí, sí, y están muy, sí. No, es que si nos ha llegado cada historia de terror también a nosotros que dices, ¿cómo es posible que llevas tantos años así? Y no Sí, sabes, o sea, algo, digo, yo hablando desde lo que me toca, ¿no? Desde mi experiencia, por ejemplo, algo tan básico como los costos. O sea, tiene una empresa funcionando más de 10 años y no, no conoce sus costos. Entonces, desde ahí dices, ¿y cómo sabes si realmente estás ganando? ¿Cómo sabes lo que estás gastando, no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Entonces, sin duda alguna, creo que es muy importante también lo que ahorita el mensaje que nos dejas de pues hay que entrarle, o sea, no nos queda de otra que entrarle a todo esto, pero porque al final es un beneficio futuro, o sea, tal vez a veces en la inmediatez no lo vamos a ver,
pero sin duda alguna es un beneficio que conforme vamos creciendo en nuestro negocio, nos va a ayudar a estar bien, sobre todo a estar bien, a protegernos nosotros y nuestro negocio. Porque creo que en muchas ocasiones, y sobre todo protección civil, pues estamos hablando estás protegiendo a las personas que están ahí, estás protegiendo también la infraestructura que se encuentra y para empezar estás hablando ya hasta de temas de vida, ¿no? Entonces creo que es súper importante que nos empapemos y que nos acerquemos también con las personas que son expertas en estos temas para que realmente nos ayuden. Y es protección en todos los sentidos, ¿no? Entonces, sí, creo que es súper importante. Sí fue como, ay, te entiendo también. Pero sí, sí, creo que es muy importante todo lo que nos dices. Y precisamente, justo ya como ustedes bien saben o que nos están escuchando, pues estas entrevistas que estamos haciendo siempre mostramos las redes sociales, siempre mostramos cómo pueden contactarse con ustedes y esta pues claro no va a ser la excepción. Entonces en este momento estoy colocando en mi pantalla precisamente su página web que nos hicieron favor de compartirnos, así como, ahora sí que pues también igual apegados a la actualidad, apegados a estos temas ya de estar en la área digital, sin duda alguna, todos los servicios que nos brindan ustedes, igual aquí sus redes sociales, digo, está también aquí su Instagram, en donde podemos también tener más conciencia, bueno, los simulacros, ¿no? Temas de terremotos por allá en la ciudad, sin duda alguna, algo muy importante que hay que estar cuidando constantemente. Pero no solo eso, que protección civil también, porque creo que a veces, como tú dices, la desinformación nos lleva a no saber todo lo que es un programa de protección civil y aquí pues ustedes precisamente nos ayudan a conocer más de eso. Voy a abrir también su Facebook para que también pues todos los que nos están viendo y escuchando ahorita pues vean lo que es, se empapen de información. Bueno, el Popo, que fue noticia mundial sin duda alguna, que vean la importancia de esto, que entiendan la importancia de esto, que sobre todo creo que aquí en Protección Civil lo más importante es salvaguardar la vida. Eso creo que es sobre todas las cosas. Y que sí tenemos que hacer estos temas administrativos, que no tienen nada de malo, pero al final el beneficio futuro es increíble. Entonces, sin duda alguna, pues esto nos va a ayudar a poder acercarnos a personas de confianza, en este caso, por ejemplo, con ustedes, a que nos puedan apoyar y a todos los emprendedores y a todas las personas que, aunque no sean emprendedor, en general quieran conocer estos temas, porque creo que es algo que debe ser de cultura general. No nada más como si emprendo o no emprendo, si tengo un negocio o no, sino que es algo que creo que debe ser de cultura general, por lo menos conocer lo básico en esos temas para cuidado de las personas que están a nuestro alrededor, o sea, hasta saber cómo actuar en ciertas situaciones. No sé tú en eso qué opines. Sí, mira, realmente uno tiene que estar preparado porque, mira, no solamente la protección, porque la gente dice, protección civil, sismos, protección civil, el volcán Popocatépetl, pero no ven que protección civil también es con relación a los incendios, que son los más comunes, o sea, todos los establecimientos, ¿cuál es el riesgo mayor que tienen? ¿A qué pueden ser más vulnerables? A los incendios. Y si no sabes controlar, por ejemplo, un conato de incendio, y ese conato se convierte en un incendio declarado, en un incendio incontrolable, entonces vas a perder todo lo que has trabajado durante años. No solamente el capital, sino también tu infraestructura, tu producción, etcétera. Entonces, además de eso, lo tienen que ver como un concepto, como te digo, administrativo, porque te obliga a poner orden en tu empresa. Porque generalmente te digo, nosotros hemos visto empresas que de plano no tienen ni uso de suelo, no saben ni lo que es el uso de suelo. Entonces, aquí es importante poner orden en las empresas, porque a lo mejor lo que estás trabajando es algo que a la larga te pasas 5 años allí y lo vas a perder
por no tener los documentos oficiales necesarios. Porque cuando, por ejemplo, en la Ciudad de México, está algo que se llama el Instituto de Verificación Administrativa, que ellos llegan y te verifican todo. Te verifican desde tu CIAPEN, tu apertura electrónica, desde el uso de suelo, apertura, tu programa interno de protección civil, el visto bueno de seguridad y operación si te aplica, etcétera, todo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llegan y no tienen nada, es cuando te clausuran. O por ejemplo, en el caso de las capacitaciones, de los cursos, están obligados a tener capacitaciones continuas en el aspecto de protección civil, independientemente de las capacitaciones que le solicita la Secretaría del Trabajo, Previsión Social. Entonces son varios factores que los establecimientos dejan pasar de largo, no les hacen ni caso o ni siquiera saben que tienen que tenerlo. Entonces, bueno, digo, en este caso tú que entiendes perfectamente de toda la administración, pues te das cuenta de que es cierto, ¿no? Lo que te estoy diciendo, es una situación real. Entonces aquí sí considero que es importante ver la protección civil no como un simple trámite, sino como una serie de actividades que se tienen que cumplir y que el beneficio de todo esto es para tu empresa, para tus empleados, para tus brigadistas y sobre todo para todos los que cohabitan allí. Imagínate, en una empresa puedes pasarte 8, 9 horas o más y no sabes cómo está construido, no sabes si tienes un riesgo en la bodega de al lado, porque la tienen llena de cartón. Yo a lo largo de todo este tiempo he visto, y me da gusto, que en muchos establecimientos que voy, siempre veo gente que, digo, no todo el mundo está de acuerdo con esto, pero hay mucha gente que dice, sí, fíjese, arquitecto, que qué bueno que nos dijo, por ejemplo, de los detectores de humo. Porque si no hubiéramos tenido los detectores de humo, no nos hubiéramos dado cuenta de tal o cual situación. O qué bueno que nos dijo de las escaleras, que uno se podía caer en las escaleras y que había que ponerle antiderrapante. O sea, siempre hay gente que ve los aspectos de protección civil de una manera positiva. Hay algunos que lo ven de manera negativa, ¿no? Digo, o sea, allí sí habría que ver cómo piensa, ¿no? La gente, pero sí es importante, porque esto ayuda a todos, te ayuda en tu empresa, te ayuda a tus empleados, pero también te ayuda en tu hogar, en tu casa, en tu domicilio, en el edificio donde vivas. ¿Por qué? Porque si tienes una cultura de protección civil, te ayuda a tener una cultura de supervivencia. Exacto. Sí, no, y fíjate que creo que es súper importante, justo ahorita me venía a la cabeza, porque tan solo, ahorita hay tantos negocios también tan solo desde casa, que empiezan las personas desde casa, sobre todo los muy pequeños emprendedores que empiezan desde casa y de repente no conocen los riesgos que puede tener. No, yo estoy dentro de otro de los negocios que tenemos, hacemos productos artesanales de jabones, velas y cosas así, ¿no? Y es peligrosísimo, por lo mismo me ha tocado pues meterme a varios grupos en este sentido y de repente veo, oigan, es que la olla se me incendió y literalmente, o sea, las flamas ahí en la estufa manejando este tipo de productos.
Entonces dices, no, eso es súper peligroso, se te incendia la casa y entonces, ¿qué haces, no? Porque aparte ni siquiera un extintor chiquito para la casa, específicamente para un incendio de este origen tienes. Entonces, no saben ni cómo actuar, ¿no? Porque mandan literal las fotos así de, oigan, ¿qué hago? Es que miren, se está incendiando. Y es pues que para empezar, eso no se hace en una estufa de gas, o sea, para eso existen, digo, ahorita ya ahí viene cultura general, pero aquí es importante por eso el uso de inducción, porque pues precisamente evitan este tipo de incendios. O sea, te puedes dar un corto, que esa es otra situación, otro tipo de incendio, pero al final lo que viene siendo la plancha, pues tienes más precaución en este aspecto, porque son productos inflamables. Entonces, sin duda creo que hasta, como decimos, capacitación hasta para tu hogar, la protección civil es súper importante. Que igual me ha pasado ahorita que veo mucho, no sé si porque está de moda o por qué, pero me ha pasado mucho el ver las fiestas, ¿no? Hasta para una fiesta de una casa, perdón, de una familia. Están en el salón y justo me salió una persona que decía, es que los niños no deben de estar en ciertas fiestas. Y pasa la chava, le pasa un niño enfrente y se cae la chava de boca. Y dicen, bueno, tal vez se te hace gracioso, pero imagínate que la persona tenga una copa de vidrio en la mano. Se le cae, se le entierra el vidrio. O sea, lo peor que puede pasar es tal vez el golpe. Más bien, lo mejor que puede pasar es el golpe, pero se le cae, se le puede enterrar en la cara, o sea, y eso es protección civil, al final es cuidado. Entonces creo que sí es súper importante darle este énfasis a que la protección civil no solamente, como bien dices, es temas de sismos o hasta temas de incendios, porque a veces decimos incendio y nos imaginamos el incendio enorme, ¿no? Sino que eso puede pasar en nuestra vida diaria, un corto en la casa y se hace un incendio. ¿Y cómo vas a actuar? O sea, que para empezar, lo típico es mantén la calma y ahora ver cómo tienes que actuar. Tú puedes hacer algo y si no, retírate porque si no, algo te puede pasar, te arriesgas tu vida. Entonces, sí, creo que es muy importante y muy valioso el hecho de que ustedes tengan toda esta experiencia, que la tengan tan a la mano, que brinden estos cursos y considerar que esto aplica en todos lados. No es algo solamente para empresas y para mantener una empresa o mantener un negocio, sino es para mantenerte en la vida, como dices, tener este sentimiento de supervivencia y de poder hacer algo tanto para ti como para los demás, sin duda alguna. Entonces, no sé si aquí voy bien o ya dije algo incoherente. No, 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 muy bien. Mire, incluso para el hogar, en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, tienen lo que se llama el Plan Familiar de Protección Civil. Pero el Plan Familiar de Protección Civil, que lo debe de tener cada casa, digo, eso sería lo ideal, ¿verdad? Que cada casa tuviera su plan familiar, pues te establece toda una serie de acciones que debe hacer la familia. Ahora, aquí yo pienso que si se capacitaran, por ejemplo, a través de un taller de protección civil, el cual puede ser un taller, por ejemplo, en línea, en donde les demos una capacitación o algo, pero que se capacite la gente para conocer, para saber actuar. Es muy bueno, porque ellos ya por lo menos en casa ya sabrían qué hacer, cómo actuar, por lo menos tener un extintor en tu casa, saber usarlo, etcétera. Pequeñas cosas que pueden cambiar pues una tragedia, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que se haría? Pues a través de la capacitación, pues tratar de mover esta cultura de protección civil, que es importante que se tenga. Porque como tú bien dices, y a raíz de la pandemia del 2020 se vio más. El, el comercio ahora se hace en casa, la oficina se tiene en casa. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en todo ese concepto, uno dice, no, pues tengo mi oficina en casa, tengo esto. Pues sí, pero eso genera que tengas una serie de situaciones y riesgos que no tenías antes de tener ese tipo de negocio. Por ejemplo, si haces en casa, no sé, a lo mejor alguien
sabe carpintería, no, mejor me voy a poner en casa a mi taller de carpintería. Pues sí, pero el hecho de tener un taller de carpintería, de tener equipo que jale electricidad y todo, te puede provocar un cortocircuito si es que tus instalaciones no aguantan ese voltaje o qué es lo que sucede, ¿no? Entonces esos riesgos los están llevando a casa. ¿Por qué? Porque pues, la misma vida te está obligando a irte a tu casa. Ujú. Y efectivamente, como tú bien dices, si te vas a casa y inicias tu emprendimiento en casa, como ha habido mucho, yo creo que más ahora después de la pandemia, pues ha habido infinidad de gentes que se ponen a guisar pasteles en su casa, pero el guisar esos pasteles también genera un riesgo, Sí. que si no se contempla, pues te puede generar una tragedia familiar, ¿no? Sí. Yo creo que estamos, y me da gusto ver que estamos en la misma línea, tú y yo, de la administración, de los aspectos de la importancia de la protección civil. Y bueno, pues hemos estado trabajando durante ya varios años en esto, y pues a raíz de esto que tuve el contacto con la protección civil a través de mis primeros trabajos, y del diplomado que hice en Senapred, posteriormente he hecho diplomados en el Instituto Mora, que también muy bueno, los diplomados. Y bueno, pues hemos estado trabajando en esto de la protección civil, pero bueno, claro, no es solamente a esto que me dedico, a la elaboración de programas, también doy capacitaciones, también tenemos otros proyectos nuevos, que precisamente estamos trabajando un programa que próximamente les realizaremos en YouTube, que se llama Acrópolis del Pensamiento, que es un programa sobre, bueno, ya no sería solamente sobre protección civil, sino sería como un programa en donde va a haber gente joven, como tú, Gracias. en donde vamos a estar hablando de diferentes temas de nuestra vida cotidiana, temas que a lo mejor no tomamos en cuenta ahorita, pero que nos afectan en la cuestión de nuestra vida. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, no sé, situaciones políticas, económicas, sociales, toda una serie de situaciones, pero vistas no desde el punto de vista de pues somos expertos, no, sino desde el punto de vista de la gente común. O sea, o sea, la idea es que la gente común vea que algo le puede beneficiar o afectar. Sí. Que muchas veces la gente común, pues cuánta gente no te dice, me lo han dicho, yo me imagino que a ti también, es que yo no veo noticias para no estresarme. Entonces no Sí. estoy enterado de nada, ¿verdad? Porque no vivo en la ignorancia total. Aquí yo pienso que el principal factor que debemos, toda la gente que tenemos algo que comunicar, es terminar con la ignorancia existente de algún tema. Sí. Nosotros debemos de comunicar, de hablar como la gente común y decir, no, pues sabe qué, que pues esto y esto y esto, ¿cómo me afecta, no? Sí, porque aparte es una realidad que todo lo que sucede a nuestro alrededor nos afecta, simplemente que a veces no somos conscientes de ello, ¿no? O sea, es como, también sucede, no estamos tan inmersos a veces en nuestra vida diaria o en nuestra vida cotidiana, que no nos damos cuenta de cómo una situación externa nos está afectando en eso que estamos haciendo. Entonces creo que está muy padre eso, que ese nuevo programa que van a tener, porque sin duda alguna, como bien dices, hay que, es muy importante la educación, sin duda alguna necesitamos volver a esta parte de darle esa importancia a la educación, de hacer conciencia de que
de todo lo que hacemos, no solamente actuar por actuar, sino realmente estar consciente de las actividades que estamos realizando, por qué las estamos realizando y cómo todo nuestro entorno nos está afectando para poder tal vez ser mejores, porque al final creo que es muy importante. Siempre menciono esto en cada entrevista. Tuve una persona que nos decía, es que venimos a ser felices, ¿no? Y a veces no logramos esa felicidad porque no somos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, sin duda alguna, creo que es muy valioso el nuevo programa que ahorita nos están comentando que van a tener. Sin duda alguna, queremos saber más de él. En cuanto lo tengan, por favor, pues coméntenoslo. Igual también aquí por nuestras redes lo podemos dar a conocer para que también más personas se acerquen, se animen a participar en esto. Y entender que no es más necesario, como tú bien dices, desde un lado experto, sino desde todos comunes, porque aparte, aunque seamos expertos, tenemos una vida común. Entonces, pues también tenemos estas afectaciones, ¿no? O sea, al final también tenemos estos pensamientos, también sufrimos de lo mismo. Entonces, pues sí, creo que es muy valioso lo que ustedes quieren crear ahorita y sí, con mucho gusto, si en cuanto lo tengan, si también nos lo hacen a saber aquí en AICO, también lo estaremos difundiendo para que las personas pues, puedan participar, puedan aprender más y no solo si no se lleven algo muy valioso también de hablar con otras personas, ¿no? Porque al final se crea comunidad. Y sin duda alguna, como seres humanos necesitamos crear comunidad. Entonces, Efectivamente. sin duda alguna, sí, con mucho gusto, nosotros nos avisan y aquí estaremos también compartiéndolo en nuestras redes. Te agradezco el hecho de que quieras compartirlo. Y además, ahorita lo que acabas de decir es muy importante. Como seres humanos necesitamos crear comunidad. Y muchas veces las tecnologías nos aíslan. Si tú Ujú, lo ves, por ejemplo, ahora sí nos podemos conocer en Facebook y todo, pero realmente, ¿en dónde está ese acercamiento humano, ese calor humano? ujú. Yo pienso bueno, como seres humanos, también tenemos que sentir ese calor humano, ¿no? Porque si no, no somos una isla ni somos robots para estar nada más tecnológicamente comunicándonos, ¿no? Ujú. Y bueno, pues ese aspecto también es importante, eso que comentan. Y qué bueno, digo, me da gusto ver que hay generaciones jóvenes que todavía tienen ese espíritu de humanidad, ¿no? De Gracias. mantener el calor de una comunidad humana, ¿no? Porque realmente estamos llegando a aspectos actuales en donde dice uno, bueno, esto ya parece que estamos regresando a la época de los vikingos, ¿no? Un barbarismo, pero bárbaro. Ahora sí que un barbarismo bárbaro, válgase la redundancia. Sí. Pues sí, así es, esto es lo que somos, lo que hemos trabajado, lo que hemos emprendido a lo largo de estos años, y pues bueno, eso es qué bueno que en esta plática ha salido todo esto, que nos has permitido exponer toda esta serie de ideas, y pues estamos para servirte a ti, a tu comunidad, a todos tus seguidores, a lo que se les ofrezca, tanto en protección civil, capacitación en línea, lo que me digan. Muchas gracias. Sí, pues ya todos los que ya escucharon todos los que nos están viendo el día de hoy, pues ahora sí que qué mejor que tener personas expertas que saben y de confianza para podernos acercar a estos temas que nos puedan ayudar a entender mejor también estos temas. Como ven, pues aquí están sus redes sociales y recuerden que de todas maneras sus datos van a estar en nuestro directorio para que ya sea por medio de nosotros o de nuestra página, pues puedan contactarlos de una manera más sencilla, sin duda alguna. Así que aquí el punto pues es traerles todo lo mejor que podamos que añada a su vida, que sume más a sus acciones diarias, que sume a sus negocios. Así que pues ya escucharon aquí a Bruno que pues con mucho gusto va a estar para apoyarnos y para ayudarnos. Bruno, no sé si tengas algún último consejo o comentario o algo que nos quieras brindar a toda la comunidad. Aquí en la comunidad hay de todas las edades, de todos los colores, tamaños, tipos, de todo. Entonces, no sé si quieras hacernos un último, complacernos con una última vez que nos puedas comentar algo. Ah, pues, fíjate, sí,
lo que me gustaría decirles que todos aquellos que quieran emprender un negocio, primero, y lo más importante, es que tienen que tener fe en ustedes mismos, porque lo que no hagan ustedes para ustedes mismos no lo va a hacer nadie. Segundo, tienen que trabajarlo, tienen que comprometerse con su idea y sobre todo tienen que tener paciencia y tienen que estar allí con toda la fuerza perseverando su objetivo. Eso es, para lograr un negocio, el que sea, tienen que comprometerse y trabajarlo duramente y perseverando, porque de la noche a la mañana, a menos de que lo hereden, no creo que muchos heredan el negocio y lo pierden, también. Sí. Pero de la noche a la mañana, pues no llegan los negocios, ¿no? Y sobre todo, busquen, porque yo he conocido gente de mi edad que dice, no, pues es que yo toda mi vida he querido un negocio, ¿y por qué no lo has hecho? Porque toda mi vida me pasé 30 años trabajando en mi trabajo y nunca me salí, ¿verdad? Pues hay que sacrificar unas cosas para tener otras. Así es esto. Sí, fíjate que está bien padre el mensaje, estas últimas cosas que nos dejas, porque sí es cierto, y aún así creo que no hay edad para emprender. Yo tengo la gran fortuna ahorita de estar capacitando precisamente a unas personas que están por jubilarse y están emprendiendo ahorita, y creo que es muy loable. Ahí tengo chavitos que también ahorita se capacitan porque quieren luego saliendo de la escuela quieren emprender, entonces, qué padre, creo que es muy importante lo que nos dejas. Ya, pues toda la comunidad ya vio, hay que tener paciencia, hay que tener fe en uno mismo, porque si no tenemos en uno mismo fe para empezar, ¿cómo va a iniciar el negocio? Entonces, así que es cuestión nada más de creer en eso y comprometerse realmente, ya de ahí todo fluye, porque hasta el hecho de las desveladas, el trabajo duro y todo, te da solo, lo haces hasta con gusto, realmente. Pues sí, hasta con gusto, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Bruno. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden que si quieren participar en una de nuestras entrevistas, solo es cuestión de escribirnos a nuestro WhatsApp y con gusto los agendamos. Nada más es cuestión de que se animen. Y pues aquí seguiremos teniendo más personas increíbles como lo hemos tenido en cada una de estas entrevistas. Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, Bruno. Fue parece que fue de mucho conocimiento y de mucha motivación todo lo que nos pudiste contar el día de hoy. Y pues esperamos que todos se encuentren muy bien, ya sea que nos escuchen de día, de noche, de tarde, a la hora que ustedes quieran, que se encuentren muy bien y tengan un excelente día, tarde, noche nuevamente. Que se cuiden mucho y nos estamos viendo en una próxima entrevista. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego.